personas sin acceso a servicios de saneamiento. Solo un detalle de nomenclatura. En el Perú es común mencionar saneamiento o el sector saneamiento para referirse a los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de agua residual. Solo esa acotación al inicio para que podamos mencionar todos este detalle y hablar siempre en la misma sintonía. En el ámbito urbano está más o menos la mitad de la población sin acceso a agua y la otra mitad en el ámbito rural. Esto ya nos dice entonces que proporcionalmente en el ámbito rural es mucho más la población sin acceso. En el caso urbano son como unos 3.2 millones de personas sin alcantarillado, y en el caso rural no es precisamente alcantarillado lo que se ve, sino es disposición sanitaria discretas en la mayor parte de los casos. Y un punto adicional es que casi el 80% de las aguas residuales que son captadas en zonas urbanas van a una planta de tratamiento, pero una buena porción de estas aguas residuales de las ciudades no van a una planta de tratamiento, y en algunos casos las plantas de tratamiento que se tienen no tienen la eficiencia necesaria. Entonces tenemos también un componente ahí a mirar. Siempre estamos preocupándonos mucho por acceso. De hecho, en el Perú, la Política Nacional de Saneamiento busca el cierre de brechas de acceso y calidad hacia el 2030. Pero es importante mencionar que no solo hay que preocuparnos entonces, que resaltar que no solo hay que preocuparnos entonces por cobertura. Dando una mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concentrándome en el número 6, se ha hecho en el Perú ya varias estimaciones, y específicamente en el indicador 6.1.1 nos damos cuenta que no solo hay que considerar cobertura, no solo hay que considerar entonces redes, plantas, sino también hay que considerar otros aspectos más referidos a calidad del agua, pero también a calidad del servicio. Aquí un par de aspectos incorporados, como por ejemplo la continuidad del servicio. En este caso, si uno ve solo cobertura, ve que se ha venido avanzando en los últimos años, y esto va a continuar según las proyecciones que tenemos, pero tienes un par de aspectos que debes no descuidar o en los que debes enfocarte. Por ejemplo, continuidad, donde continuidad de 24/7, 24 horas al día y 7 días a la semana, no alcanza un porcentaje superior al 55% al 2020. Y el tema de calidad, si bien es cierto, el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano en el Perú, es Decreto Supremo 031/2010 del Ministerio de Salud, nos dice que el agua, para que sea apta para consumo humano, debe cumplir más de 100 parámetros. Sin embargo, uno que se recoge habitualmente en el territorio nacional es la concentración de cloro. Lo que nos está mostrando es que esto ha pasado por un proceso de desinfección. Y ahí es donde tenemos probablemente uno de las tareas pendientes en la calidad del agua. El indicador no es ni la mitad de lo que nos dice cobertura debido a este aspecto mencionado, calidad. Y acá aún faltaría agregar otros aspectos como asequibilidad. Pero esto nos dice una cosa: el problema en servicios de saneamiento, de agua y saneamiento, es más que solamente cobertura, sino que tiene que recoger aspectos de calidad del servicio. En el Perú, los prestadores de servicios de saneamiento son las EPS, Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento. Son 50 a nivel nacional en el ámbito urbano de más de 15.000 habitantes, que es donde me voy a concentrar en esta presentación. Tenemos empresas muy grandes como Sedapal, que tiene más de 1.700.000 conexiones y atiende a casi 10 millones de personas, por un lado. Pero por otro lado tenemos empresas pequeñas que están alrededor de las 4.000 o 5.000 conexiones, como por ejemplo Quillabamba, Emacú, Emsapacalca, estas dos en Cusco, Emapapasco, Emsapayauli. Entonces tenemos aquí una gran diferencia en tamaños,
pero también una gran diferencia en problemática que enfrentan las EPS en cada uno de sus ámbitos de responsabilidad. Hay departamentos en el país, de los 25, hay departamentos con una sola EPS, como Loreto, como Tumbes, como Piura, pero hay otros casos como Junín o como Puno, que tienen 5 EPS, lo que demuestra entonces un grado de atomización importante a nivel de EPS, sin entrar todavía al caso de otros prestadores en el ámbito urbano de pequeñas ciudades y en el ámbito rural. Nos concentramos en EPS y ya tenemos una mirada panorámica al menos de que son 50 prestadores, hay cierta atomización importante y hay mucha variabilidad en la prestación del servicio. 3 regiones con mucha diferencia en disponibilidad de agua, en la calidad de las fuentes de agua, en problemas frente a desastres, cambio climático, entre otros aspectos. La problemática en el Perú de la prestación de los servicios de saneamiento es amplia y probablemente en muchos casos de lo que voy a mencionar o de lo que he mencionado se parece a lo que ocurre en los demás países en la región. El Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 identifica una serie de desafíos. Acá recojo algunos: falta de equidad en el acceso a los servicios, acceso insuficiente a los servicios, débil articulación entre prestadores, sistemas de abastecimiento vulnerables, calidad insuficiente en los servicios de saneamiento, desequilibrio en la sostenibilidad económica, en este caso de los prestadores, vulnerabilidad frente a riesgos naturales y o antrópicos, participación de los gobiernos regionales y gobiernos locales en el financiamiento de inversiones. Ellos financian una porción enorme de las inversiones. Entre estos dos, el financiamiento es aproximadamente el 65-70% de todas las inversiones, o un poco más inclusive. Gestión, debilidad en la gestión de los prestadores, opciones tecnológicas ineficientes y no sostenibles en muchos casos, débil ordenamiento territorial, y hay un punto que es el que yo he resaltado, que es el de baja valoración de los servicios de saneamiento. De hecho, la Política Nacional de Saneamiento tiene 6 ejes, y dentro de esos 6 ejes de la política nacional, en el caso peruano, resalta como el eje 6 el de valoración de los servicios de saneamiento. Solo para tenerlos en cuenta, los otros 5 ejes son acceso a los servicios, sostenibilidad financiera, fortalecimiento de prestadores, articulación de actores y opciones tecnológicas. Este de valoración de los servicios es probablemente uno de los más importantes, pero también es uno en los que habitualmente se dedica menos atención. Y eso es un tema que queremos tratar en la reunión de hoy. La Política Nacional de Saneamiento ya había identificado esta problemática. ¿Cuándo se publica esta Política Nacional? En el 2017. Esta política identifica esta problemática y hace referencia a un estudio de Banco Mundial del año 2012, donde se hace un trabajo exhaustivo en 5 EPS a nivel nacional, 5 de las más grandes: Sedapal, por ejemplo, Sedapal en Lima, Sedapal en Arequipa, Sedacusco en Cusco, Atusa en ese momento, en Tumbes. Y lo que nos está mostrando es que en general hay una mala percepción de los usuarios sobre el prestador de servicios de saneamiento. Se recoge este problema o esta problemática en la política nacional, pero no se cuenta o no se contaba hasta este momento con un estudio a nivel nacional que nos pueda dar valores certeros y cuantificables de esta problemática y de cómo abordarla. En este contexto, habrá que agregar un punto, y es que si yo les muestro estos diferentes servicios a la población: electricidad, internet, televisión por cable, telefonía celular, telefonía fija, gas natural o gas licuado de petróleo, el que viene en balones de gas, y el de agua, y les pido que ranqueen cuál es el más importante, lo más seguro que va a ocurrir es que me digan que el más importante es el servicio de agua y saneamiento, o de agua y alcantarillado. Es el más importante de los servicios públicos
regulados, probablemente, pero también es el que implica un menor pago. Este es un cálculo que se ha hecho a partir de la encuesta nacional de hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Yo hice este cálculo para el 2020, pero si uno hace este mismo cálculo para diferentes años, el patrón no cambia. El servicio más importante de todos es por el que el menos se paga, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera señal de lo que está ocurriendo. Pero también es importante tener una cuestión. Nosotros como policy makers estamos pensando muchas veces en cerrar brechas de infraestructura y cerrar brechas de calidad del servicio. Y usamos diferentes instrumentos técnicos, instrumentos económicos para este cierre de brecha, para la priorización de inversiones. El problema en este punto es que muchas veces no se toma en cuenta la mirada del usuario. Y lo que nos dice la teoría económica al respecto es muy sencillo. El bienestar contempla dos aspectos. Por un lado, contempla cuánto vale la mejora, cuánto vale el servicio, cuánto vale para el usuario, por un lado, cuánto lo valora el usuario, por un lado, y por otro lado, cuánto le va a costar. Entonces, reflejándolo en una fórmula muy sencilla, si es que para el usuario vale más, este que dice TAP es disposición a pagar, si es que para el usuario la mejora que le estoy ofreciendo vale más de lo que le cuesta, eso va a incrementar el bienestar. En otro caso, lo que va a ocurrir es que el bienestar se va a reducir. Si es que una mejora cuesta más de lo que vale para el usuario, no estaré incrementando bienestar, sino que lo estaré reduciendo. Solo para tener un ejemplo en mente. Y es algo que hemos podido identificar a partir de diversos estudios de valoración que se han hecho en el país, pero a nivel de EPS en particular, donde, por ejemplo, se ha identificado que en EPS donde, o en localidades donde el servicio tiene una continuidad baja, estamos hablando de 5, 10, 12 horas de servicio al día, los usuarios valoran bastante un incremento en ese número de horas adicionales en el día. Pero en EPS o en localidades donde la continuidad del servicio es de 18, 20, 21 horas de agua al día, incrementos en la continuidad son valorados o de modo muy pequeño o incluso con valores de cero. ¿Qué quiere decirnos esto? Que para el usuario hay ciertas prioridades en todos los casos y eso va a depender de qué situación estén enfrentando. Cuando para el usuario es importante una mejora en el servicio, él va a valorar esa mejora y va a estar dispuesto a pagar por ello. Si en ese caso el pago que hará es menor que su valoración, estaremos incrementando bienestar y, para usar un tecnicismo económico, estaremos incrementando el excedente del consumidor. En cambio, si es que se le brinda al usuario una mejora por la que el costo es mayor que lo que vale para dicho usuario, entonces estaremos no solo reduciendo excedentes, sino que en general estaremos reduciendo bienestar social. Esto es súper importante para priorizar inversiones, para priorizar acciones, en general para priorizar la intervención de un hacedor de política en general, no solo en agua, pero lo estamos aplicando en este caso al sector de agua y saneamiento. El estudio que se está presentando, ¿en qué consiste? Muy rápidamente. Es un estudio que se hizo durante la pandemia, se hizo durante, incluso en parte, en el periodo más duro de las olas que enfrentamos por pandemia de COVID-19. En ese contexto no elegimos ir por encuestas presenciales, sino que apostamos por encuestas telefónicas, las mismas que en una gran proporción se han grabado, así que tenemos el detalle siempre con el consentimiento de los encuestados. ¿Dónde se hizo? A nivel nacional, 25 departamentos, todas las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.
Hay entonces inferencia a nivel nacional y a nivel de grupos de EPS, y en algunos casos, para las EPS más grandes, tenemos incluso inferencia a nivel de la propia EPS, ¿no? Inferencia a nivel de CEDAPAL, CEDAPAR, Grau, CEDACUSCO, entre otras empresas, las más grandes del país, CEDALIP, entre otras. ¿Cuántas encuestas se hicieron para lograr eso? 11.500 encuestas a nivel nacional. Esto es un estudio bastante grande en el ámbito que se recoge todo un país, urbano, EPS, y en cuanto al número de encuestas. Esto es particularmente importante y otra vez voy a mencionar rápidamente un tecnicismo en este punto, y es que el método de valoración que se utiliza es el método de valoración contingente, más adecuado frente a este tipo de caso mencionado. Pero el método de valoración contingente implica que yo luego haga una estimación econométrica que usa una aproximación, un método de estimación que se denomina máxima verosimilitud, que tiene propiedades asintóticas, lo que implica que necesita muestras muy grandes. Esto es fácilmente superado por el tamaño de muestra, el tamaño de las encuestas que tenemos en el estudio. ¿Qué más? Se plantearon 6 preguntas de valoración, 6 preguntas de interés. Pero claro, no se pueden hacer 6 preguntas de valoración a un solo encuestado. Entonces lo que se hizo es que se aleatorizó las preguntas entre los encuestados. Por el tamaño de la encuesta, por el tamaño del número de encuestas, esto era viable y se asignó 3 preguntas de valoración a cada encuestado. Ahora les muestro cómo se hizo esto. Okay, se aleatoriza, se usó un software, o sea que la posibilidad de error con encuestador se reduce a 0. Se hizo con un software que aleatorizaba las preguntas, y no solo aleatorizaba las preguntas, sino que también aleatorizaba las ofertas que se le hacía, los bits que se le hacía a cada encuestado. Ahora mencionaré a qué me refiero con este punto, de tal modo que nos aseguramos de cuidar diversos aspectos que uno normalmente debe ver en un estudio de valoración contingente, específicamente en un estudio de valoración económica como he mencionado en este punto. Y no puedo dejar de mencionar un aspecto, y es que este estudio se hace a propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero se hace gracias al apoyo, al soporte y al financiamiento de la cooperación suiza en el Perú a través del fondo SECOSAM. Esto es importantísimo de mencionar. Otros aspectos a mencionar es que, yo decía, hemos incluido 6 preguntas de valoración que han estudiado, y hemos tratado de hacer un estudio comprensivo, un estudio que recoja casi todo lo que uno normalmente observa como problemática en servicios de saneamiento. ¿Cuáles son estos puntos que han identificado? Calidad del agua propiamente. ¿Y qué has recogido en agua? Bueno, hemos recogido color, olor, sabor, turbidez, partículas, y hay una sección específica que se refiere a agua segura, o más técnicamente a la calidad química del agua. Esto es importante porque como un todo recoge calidad del agua, entonces este primer aspecto mencionado. El segundo aspecto que recogemos para identificar es el de disponibilidad del servicio. Pero cuando decimos disponibilidad, ¿qué estás recogiendo? Continuidad, y cuando hablamos de continuidad, recogemos esto en horas del día y en días a la semana. Continuidad por un lado, presión del servicio por otro lado, y cortes o interrupciones del servicio por otro lado también. Esto dentro de disponibilidad. Un aspecto en el que normalmente nuestra H0, nuestra hipótesis nula, es que no hay disposición a pagar, es el de tratamiento de aguas residuales. Lo hemos incluido en el estudio y nos ha mostrado resultados que nos han llamado mucho la atención gratamente. Ahora lo vamos a mostrar. Otro aspecto, son 6, somos 3. Otro aspecto que se ha recogido en el estudio es el de la conservación de las fuentes de agua. Nosotros tenemos un mecanismo que está funcionando bastante bien, que son los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, o también conocidos como MERECE, y estamos recogiendo en este punto cuánta disposición hay a pagar por la conservación de fuentes de agua.
penúltimo punto recogido está referido a gestión de riesgo de desastres y se enfocó en 2 puntos, en terremotos, y en Perú hay siempre un riesgo de sismos de alta intensidad, terremotos. Se ha recogido esto en la encuesta. Y el otro aspecto que se recoge a propósito de diversos eventos ocurridos en nuestra historia, tenemos a el fenómeno El Niño, que trae diversas afectaciones como sequías, como inundaciones, entre otros aspectos que afectan la prestación de los servicios de saneamiento. Veo una mano levantada y debe ser un tema del tiempo. Avanzo rápidamente y el último punto recogido es el que probablemente más me llame la atención a mí y probablemente a muchos de ustedes, porque tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con externalidades, pero también tiene que ver con altruismo. Se le preguntó a la gente si estaba dispuesta a pagar para que se le dé el servicio a través de camiones cisterna a la población más pobre del territorio nacional, que no tiene acceso a los servicios de saneamiento en un contexto de COVID-19. Y los resultados los muestro a continuación. La pregunta de evaluación recoge lo que normalmente uno debe observar en una pregunta de evaluación. Esto es una pregunta previa, donde hay un contexto indicando que, por ejemplo, serán 3 preguntas, debes contemplarlo en tu presupuesto, debes contemplar que si todos contestan o la mayoría contestas afirmativamente, se puede dar estas mejoras, y que el Ministerio de Vivienda financia una parte, pero te va a tocar financiar una parte también a ti. Este es un ejemplo de una de las preguntas de valoración específicamente para el caso de desastres, y me voy a probablemente el punto más importante de las PPT que tengo frente a ustedes, y es cuánto ha salido. Nótese que los tamaños de muestras son grandes para todos los casos. En el peor de los casos, donde separamos empresas prestadoras municipales de Sedapal, que es un tamaño mucho mayor, ya mencionado. En el caso de Sedapal tenemos encuestas que en todos los casos superan las 1000 observaciones, las 1000 encuestas. O sea, tenemos por ese lado resultados interesantes. ¿Qué es lo más importante para los usuarios? Con la varianza que existe en cada caso, la dispersión que puede haber en cada caso, calidad del servicio es por lo que más pagan. Lo segundo, disponibilidad. Lo tercero, y que nos llamó la atención, tratamiento de aguas residuales. Sí hay un tema aquí de externalidades, efectivamente, pero también hay un tema importante a recoger, y es que cuando yo vierto aguas residuales sin tratamiento en algún cuerpo receptor, no solo estoy afectando a otras poblaciones, sino también a mí mismo en muchos casos, ¿no? Conservación de la fuente en 4.º lugar, gestión de riesgo de desastres en 5.º lugar, y una valoración nada despreciable para el caso de acceso, la población sin acceso en un contexto de COVID-19. Noten que estos valores están en soles, la moneda en el Perú, pero si quieren hacer una conversión muy rápida, podemos usar el valor de 4 a 1, ¿no? 4 soles por $1, y con eso tenemos una referencia rápida. Me doy cuenta entonces rápidamente que en el caso de calidad se está dispuesto a pagar más de $1 extra adicional mensual en tu recibo de agua y alcantarillado. Uno observa algunas diferencias y los menciono muy rápido porque ya sé que estoy corto de tiempo, y es que en Sedapal se observan siempre valores más pequeños, y esto responde principalmente a 2 cosas. Número 1, en Sedapal tienes una tarifa o un nivel tarifario relativamente más alto que en el resto de EPS, número 1, y número 2, que probablemente es lo más importante en este contexto, los indicadores de la prestación del servicio en Sedapal son mucho mejores que en el resto de EPS en promedio. Estamos hablando de una EPS que tiene prácticamente 24 horas de servicio, 23 y decimales. Estamos hablando de relativamente pocos cortes, relativamente buenos indicadores en general, y eso refleja el por qué estoy dispuesto a pagar relativamente poco en proporción a las demás empresas prestadoras por mejoras en el servicio, y es porque ya tienes un nivel bastante bueno. Esto nos sirve para tomar diferentes decisiones. Esto está agregado, pero siempre se puede desagregar a nivel de EPS o grupos de EPS, como les había mencionado. Y con esto cierro mi presentación. Conclusiones. La primera cuestión es que este estudio es un estudio comprensivo, recoge todas las
problemáticas que uno enfrenta. El número de encuestas es bastante grande, de hecho es uno de los estudios más grandes de valoración económica que hemos podido recopilar en la literatura, lo que nos permite tomar diferentes decisiones. Por ejemplo, nos permite a partir de estos valores hacer análisis costo-beneficio para cada intervención y por diferentes tipos de fuentes de financiamiento. Inversión pública, asociación público-privada, obras por impuestos, préstamos, entre otras fuentes posibles. Lo siguiente es que si tú quieres maximizar bienestar, voy a recoger lo que ya mencioné en este punto, si tú quieres maximizar bienestar, no puedes perder de vista la perspectiva del usuario y este puede ser una de las muchas fuentes posibles para recoger esa perspectiva del usuario y maximizar bienestar. Y finalmente, y con esto concluyo mi participación, mencionar que con los resultados obtenidos, sabiendo que hay una disposición a pagar adicional mensual en el recibo de agua de los usuarios, entonces tenemos un flujo de ingresos posibles que se pueden traer a valor presente y con eso formar o conformar o constituir un fondo de agua para lograr la mejora de los servicios de saneamiento. Tenemos un fundamento técnico, entonces, en este caso, para diferentes situaciones de mejora. Con eso concluyo mi participación, agradeciéndoles muchísimo por la invitación. Muchísimas gracias al señor Carvajal por la interesantísima presentación del estudio realizado en el caso del Perú, el hallazgo vinculado a la disposición a pagar. Creo que abre enormes puertas de discusión en términos de formulación de política pública. Para completar esta mirada, tenemos invitado al señor Fernando Cárdenas, quien tiene experiencia laboral de más de 10 años en el sector de agua y saneamiento, 8 de estos en el Viceministerio de Agua y Servicios Básicos, donde ha desempeñado cargos como técnico responsable en el área de preinversión y es profesional de agua y saneamiento y actualmente se encuentra desempeñando labores como jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial y Gestión de Información del Viceministerio. Me han pedido que en atención al respeto a los asistentes y a la posibilidad de que accedamos al almuerzo a las 2 de la tarde, pedirle que seamos breves, lo más breves posibles en la presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Como bien lo indicó, mi nombre es Fernando Cárdenas, trabajo en el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Bueno, en esta ocasión voy a presentar los retos de preinversión en el sector de agua y saneamiento. En una primera instancia voy a mostrar un diagnóstico, las problemáticas y para concluir la presentación hemos hecho un pequeño análisis para ver las soluciones a las problemáticas que se presentan en el tema de preinversión, en el tema de agua y saneamiento. Bueno, en primera instancia voy a mostrar las generalidades sobre la preinversión. Como en cualquier otro proyecto, tenemos dos puntos principales para la preinversión, uno que es la formulación y el otro la evaluación. Dentro de la formulación tenemos dos puntos importantes que es la identificación y la preparación de los proyectos. Dentro de la identificación tenemos la situación actual, situación en espera, alternativas de solución. En el tema de preparación tenemos los estudios, tanto técnicos, mercados, institucionales, sociales, ambientales, económicos, legales, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Y en el tema de evaluación tenemos un punto importante que es la evaluación técnica, tenemos la evaluación socioeconómica y la evaluación financiera. Bueno, en la etapa de la preinversión se realiza la formulación y evaluación de los proyectos. En esta fase se busca disminuir el grado de incertidumbre sobre las decisiones de invertir y seleccionar aquellos proyectos que cumplan con las metas programadas en los planes de desarrollo nacional. Para ello es la importancia de la preinversión en la planificación. Entonces, nosotros como viceministerio, previamente a solicitud de los beneficiarios, se realiza la evaluación de los proyectos, tanto de agua y de alcantarillado sanitario. En Bolivia, en el sector de saneamiento, uno de los problemas en la formulación de proyectos y programas que
respondan al cumplimiento de las metas en infraestructura sostenible es la insuficiencia de documentos de preinversión. Entonces, dentro de los puntos siguientes voy a mostrar la estadística de acuerdo a la cantidad de proyectos que nos entran anualmente y a la cantidad de proyectos también que son factibles anualmente. ¿Cómo lograr que los documentos de preinversión sean factibles? Bueno, hemos planteado dos puntos para este análisis. Se debe realizar un diagnóstico de las variables que ocasionan que estos documentos no sean viables. El otro punto, analizar las exigencias de las normativas técnicas. Estas deberán responder a las condiciones locales, analizar la inclusión de nuevos componentes como lo son las variables de adaptación al cambio climático, afectaciones y mitigaciones ambientales, indicadores socioeconómicos y la gestión de riesgos. Bueno, en la siguiente diapositiva voy a mostrar las estadísticas de preinversión en el sector de saneamiento. Como decía un principio, anualmente al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico ingresan alrededor de 400 proyectos, ya sea por los municipios o directamente por los beneficiarios o puede ser en este caso por los operadores. En Bolivia se cuenta con un reglamento de presentación básico de proyectos. Para esto tenemos el estudio de diseño técnico de preinversión. Sobre la base de este EDTP se realizan la evaluación de los proyectos. Y bueno, tenemos el procedimiento para la evaluación de los proyectos, ¿no? Los proyectos en su fase de preinversión llegan al VAPS, provenientes como demandas de los municipios y en menor escala por parte de las entidades prestadoras de servicio de agua y saneamiento, en este caso las EPSAs. Estos proyectos que ingresan al VAPS buscan el financiamiento para ser ejecutados. Los proyectos son evaluados sobre la base del reglamento de presentación de proyectos del sector, mismos que se cuentan fundamentados por el reglamento básico de preinversión. Bueno, en esta tabla quiero mostrar la cantidad de proyectos que han ingresado, en este caso en la gestión 2019, por departamento. ¿Ya? Como decía un principio, se tiene un promedio anualmente alrededor de 350 a 400 proyectos, de los cuales aproximadamente el 5% es factible y el 95% es observado o tiene alguna dificultad o alguna observación o no cumple el reglamento básico de preinversión del sector. Bueno, el equipo de evaluadores del proyecto del VAPS identifican fallas más recurrentes en la evaluación de los proyectos. Dentro de estos, los más relevantes, tenemos los documentos incompletos respecto al contenido exigido por el EDTP, interpretación errónea de la normativa técnica de diseño, inconsistencia en el cálculo técnico, relevamiento social discordante con los datos del diseño, falta de documentación legal. Este es un punto que tal vez debemos relevar, debido a que en muchos casos los proyectos no presentan los derechos propietarios o no presentan la planimetría o algunos documentos que sí tienen que estar respaldados dentro del documento, ¿no? La falta de documentos ambientales, como ser el certificado de dispensación, la falta de acuerdos sociales, la aceptación del proyecto, la cesión de terrenos, compromisos sociales, la falta de compromisos de contraparte financiera. Y a continuación voy a mostrar una propuesta para revertir el estado de situación de los proyectos de preinversión. Bueno, hemos hecho un análisis y hemos identificado 6 alternativas, de las cuales vamos a ver cuál es la más factible. En la diapositiva C, después del análisis del estado de la preinversión del sector, se identificaron las siguientes alternativas de solución. Como una primera alternativa, ahí hemos incorporado las medidas conservando la estructura actual del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, con revisión y aprobación previa de la entidad solicitante. En este caso, actualmente, eso es lo que se hace dentro del viceministerio. El proyecto llega al viceministerio del solicitante, en este caso es el municipio. ¿Ya? La alternativa B nos dice medidas a través de sistemas técnicas del VAPS. Perdón, medidas a través de asistencias técnicas del VAPS. Puede ser esta
no sé, asistir al municipio a través de, no sé, de un técnico, apoyar para que el proyecto sea factible. La alternativa C, medidas a través de un equipo de reformulación de proyecto. La alternativa D, medidas a través de un equipo de preinversión en las entidades ejecutoras. La alternativa E, medidas a través de la formulación de programas de preinversión. Y la alternativa F, medidas a través de programas de inversión con una estructura similar al programa Mi Agua. Dentro de estas alternativas hemos preparado este cuadro, ¿ya? Hemos hecho un análisis de selección de alternativas. Como datos de partida hemos tomado la cantidad de proyectos a lograr igual a 100, costos estimados de la preinversión aproximadamente unos $8.438, base de comparación de alternativa, ¿ya? Vamos a tomar como base de comparación alternativa la alternativa C, medidas a través de un equipo de reformulación de proyectos, ¿ya? Entonces, en la columna de la izquierda podemos ver la cantidad de proyectos a lograr. En todos los casos son 100 proyectos que nos proponemos. En la alternativa A son las medidas de conservación de la estructura actual del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico con revisión y aprobación previa, informe de la entidad solicitante. La alternativa B, las medidas a través de asistencia técnica del VAPS. La alternativa C, como lo indicado, a través de medidas de un equipo de reformulación de proyectos. La alternativa D, medidas a través de equipos de preinversión en las entidades ejecutoras. La alternativa E, medidas a través de la formulación de programas de preinversión. Entonces, dentro de estas 5 alternativas, tenemos uno, como lo indiqué, la cantidad de proyectos. El siguiente es el tiempo estimado para la cantidad de los 100 proyectos en años. ¿Ya? En la primera alternativa se ha estimado 8 años, en la segunda 5, en la alternativa C 4, en la alternativa D 5 y en la alternativa 3, E 3. Con respecto a los costos base unitario de un EDTP, en el caso A, en el caso de que se mantenga el actual sistema de evaluación dentro del ministerio, esto más o menos se tiene un costo estimado de $850. En la medida a través de sistemas técnicas del VAPS, 2.125, en medidas a través de un equipo de reformulación de proyectos, $8.500, y en la alternativa D tenemos 1.700, en la alternativa E tenemos 9.775. Entonces, haciendo una relación de tiempo y costo y viendo el tiempo que va a tomar la elaboración del estudio, podemos ver que la alternativa E es la más factible. Sin embargo, podemos ver que es la más costosa, ¿ya? Pero sin embargo, tomar esta medida nos permite, ¿no es cierto?, poder tener proyectos más factibles, proyectos que nos permitan, ¿no?, en un futuro que sean sostenibles, que puedan ser sostenibles en el tiempo y puedan operarlo. Bueno, y aquí hacemos un pequeño resumen del cuadro que hemos mostrado anteriormente. Ahí decimos que la alternativa E de medidas a través de la formulación de programas de preinversión, que si bien es la más costosa, su relación con respecto al tiempo de implementación es la más conveniente, lo que hace que las metas puedan cumplir en los tiempos previstos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros como sector necesitamos son proyectos factibles, proyectos que nos permitan cumplir nuestras metas. Tenemos nuestras metas en el PEDES, en el PCDI, entonces para poder cumplir tenemos que ver esta alternativa como la más viable, digamos. Y bueno, y tenemos ahí la otra alternativa que era tomar la experiencia de los proyectos Mi Agua, los cuales, de acuerdo a su metodología, la forma en la cual se presenta, estas son directamente presentados al ministerio y estas son remitidas directamente a la entidad ejecutora. Y estas trabajan de forma coordinada en caso de que tengan alguna observación o alguna falencia con la unidad ejecutora y en este caso el municipio, ¿no? Entonces es otra forma tal vez de poder tener proyectos factibles y poder trabajar de forma conjunta, ¿no? Pero como dice ahí, no dejando de ser una alternativa factible después de un estudio más detallado
de réplica, puede ser en este caso, tenemos la experiencia ya con el programa Mi Agua, podría ser con el programa Mi Saneamiento, ¿ya? Entonces, la preinversión debe ser tomada en la esfera que se merece, ya que ella depende de proyectos sostenibles que respondan a la economía del país y de la demanda de la población. Bueno, entonces con esto queríamos mostrar cuáles son las falencias en el tema de proyectos de preinversión en agua y saneamiento y qué alternativas tenemos para poder mejorar en la presentación de proyectos factibles, ¿ya? Como han visto, dentro de la estadística nos muestra, ¿no?, que la cantidad de proyectos que son rechazados es considerable, ¿no es cierto? Entonces, esto debería de preocuparnos, ¿no?, y ver y analizar cuáles otros son los motivos, ¿ya? Podríamos exponer y detallar las razones, tal vez bastantes, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que nosotros como profesionales impulsar a tener proyectos elaborados de forma correcta, utilizar nuestras normativas de forma correcta, utilizar nuestras guías, el reglamento básico de preinversión y presentar de acuerdo a las exigencias, ¿no?, de estas normativas y reglamentos. Bueno, eso es lo que quería mostrar. Muchas gracias por su atención y, bueno, hasta otra oportunidad. Muy amable, señor Cárdenas, por la presentación. Dada la hora, propongo que si la sala tiene preguntas, podemos escoger una o dos preguntas para cada uno de los ponentes y de otro modo daríamos por concluida la sesión. Entonces, si alguien quisiera hacer alguna consulta a alguno de los ponentes. Entonces, un aplauso a ambas dos presentaciones y espero que sea fructífera. Muchas gracias.